Bienvenidos a Los Psicomentalistas, un podcast donde hablaremos sobre psicología relacionándola a situaciones cotidianas que seguramente a ti y a todos nosotros nos han sucedido alguna vez. Bienvenidos a este miércoles de reflexión, análisis y divulgación psicológica para vivir y no solamente existir. Mi nombre es Jessica Barbosa. El mío es Rolando Martínez. Los dos somos psicólogos compartiendo opiniones. ¡Eso! Oigan, ténganos paciencia con esa intro porque todavía no la estamos aprendiendo de memoria y no la queremos dejar porque está bien padre. No, no la vamos a dejar nunca. hasta que nos las aprendamos bien y que se la aprendan ustedes. Claro que sí. ¿Cómo ¿Qué estás? onda, ¿Qué onda? Rol? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Súper bien. ¿Sí? Súper bien. Aquí otro episodio nuevo, episodio número 4 de Los Psicomentalistas. Bienvenidos. Esperemos les esté gustando todos estos episodios que están viendo. Por favor, síganos apoyando, compartan, escuchen los episodios anteriores. No sé, mándenselo a alguien que crean que necesita escucharlo. Ajá. Todo. Y si no quieren escucharlo, pues de perdido si les cae mal ahí para que le hagan pasar un No ratito. pasa. Sí, exactamente. Y bueno, también otra cosa, Rol. A mí me gustaría decir que parte de lo que nosotros comentamos aquí, pues no todo, como en la vida, no todo va a ser chisme ni chiste, ¿ok? Entonces sí. También, por si algunos días tenemos episodios como más informativos, ¿sí? Es porque son temas delicados y que pues bueno, el chiste a veces no está tan de la mano con el tema. Exacto, entonces pues bueno, también les puede servir para algo en su vida. Exacto. Tratamos de hacerlo lo más ameno posible porque yo sé también, sabemos que hay otros podcasts también sobre psicología que a veces pueden ser un poco aburridos, es demasiado informático, pero tratamos ahí de hacerlo un poquito más divertido, porque a veces hasta cuando te diviertes aprendes más. Sí, eso sí. Entonces, No a mí me ha pasado, en la escuela siempre tenía maestros, el maestro que de plano nomás no se me quedó nada, porque era la clase más aburrida en el mundo. Nombre. No puedo decir nombre. O bueno, podría, porque pues ya ni siquiera no sé nada de ellos. No. Fíjate tú. No te voy a decir nada. Y obviamente maestros que son a todo dar. Si me va a salir una palabrilla ahí. A todos, son muy, muy buena onda y pues es cuando aprendes más, ¿no? Ajá, sí, tienes razón. Pero oye, bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, Jessica. Excelente. Que antes de empezar me gustaría platicarte algo que me pasó este fin de semana. Ok. Algo muy interesante, que de ahí, que después de vivir esa anécdota, esa historia, platiqué contigo y te conté que se me hacía que podía ser un tema muy interesante a tocar. Okay, sí. Lo que me pasó, no voy a decir nombres, una amiga muy cercana a mí, estábamos platicando sobre un tema pues, random, y ella ahorita en su vida está pasando por una situación un poco complicada, ¿no? Okay. Entonces, ella me decía que tenía una sensación de tener muchas emociones guardadas, como que no sabía cómo expresarlas, como tristeza, enojo, coraje, y en ese momento, platicando, creo que fue con una frase o algo que ella leyó en un momento, se soltó a llorar. O sea, se cuenta que le hubieras abierto una llave y ¡fum! Se liberó algo que estaba ahí presionado, ¿no? Y viendo esa situación, después de que se soltó a llorar, después de un rato, que fue un buen rato, sí. Ella me decía, me siento ahorita tan calmada. O sea, es como si me hubieras quitado todo el estrés y toda la tensión que tenía arriba de mí. Y de ahí salió el tema del día de hoy, que el nombre de este episodio número 4 van a ser las emociones. Que Así ustedes van a decir, ay, qué flojera las emociones, ya Exacto. las conozco, sé cómo son, pero déjame decirte que hay muchos adultos que no saben ni qué es una emoción. No saben ni cómo identificarlas, no saben ni qué hacer con ellas, no Exacto. saben ni cómo canalizarlas, entonces pongan mucha atención porque les puede ayudar. Porque de hecho hay una palabra que se confunde mucho con las emociones, que son los sentimientos. Sí. Y no es lo mismo. Aclaro de una vez. Ahorita vamos a decir por qué. Pero sí pasa con adultos, gente ya grande de tercera edad, O sea, no estamos hablando nada más de chavitos o sea, no. Gente grande. No, y se utiliza mucho así como si fueran sinónimos, ¿no? Emociones y sentimientos y los usan indiscriminadamente, pero pues no, o sea, sí tienen un significado distinto. Exactamente. Entonces, voy a decir primero la definición tal cual de qué es la palabra emociones, ¿ok? Y ahorita vamos entrando ya en el tema, ¿no? Ya desde nuestro punto de vista. Ahí nuestro perrito para que lo saluden también. Y nuestro paciente permanente aquí está presente. Todavía no habla, pronto hablará. ¿Puedes poner la mano ahí enfrente del celular?
Todavía no quiere. Ya, hazle así, mira, con el dedo. Estamos haciendo ahí un trabajo Sí. de ¿Está en terapia? de sensibilización Sí. sistemática, poco a poco Exactamente. se va acercando más. Él no sabe, pero mira, ya ahorita acercó la rodilla un poquito más al pedestal de la cámara. Y ahí va, ahí la lleva, ahí la lleva. Pero bueno, les digo, emociones. Se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos. ¿Pero ¿Ok? qué es eso? ¿Pero qué Toda es la gente eso? Dirán detrás. ustedes. ¿Qué es eso? Dirán ustedes. Es la reacción, podríamos decir, química que tiene nuestro cerebro ante una situación externa. Ok. La primera que se te viene, o sea, no es algo controlado. Por ejemplo, vas manejando, alguien se te atraviesa en la calle, la primera emoción que te llega puede ser miedo, puede ser enojo, que ahorita vamos a decir las emociones primarias que existen, secundarias y todo eso, pero es un ejemplo, ¿no? Es la primera reacción que te llega a tu cerebro ante una situación, ¿ok? Sin interpretación, sin perspectiva ni nada. Entonces, eso vendría siendo lo que es una emoción. Es algo que es como algo limpio, ¿no? Exactamente, o sea, Sí. la reacción, digamos, natural, o sea, sin ningún Ante el filtro. evento que estás viviendo, que puede ser cualquiera. Sí, puedes estar a lo mejor no sé, en un concierto de alguien te empuja y la primera reacción que te llega es reacción de enojo y le rayas la madre. Entonces, eso sería como la emoción. Ok. ¿Ok? Ahora, la palabra sentimiento. Eso es algo muy importante, como dijimos hace rato, que es de verdad. Y puedo decir lo que yo también antes, y creo que también a ti te pasaba, tenemos esta tendencia a hacerlo como sinónimos, a creer Sí. que es lo mismo una cosa y otra, pero no. Los sentimientos es la experiencia subjetiva de nuestra experiencia emocional. O sea, se deriva de las emociones. Vaya, tus emociones es la primera reacción. Los sentimientos es ya la reacción procesada de la situación que estás viviendo. Por ejemplo, vuelvo a decir el ejemplo del carro. Yo voy en mi carro, voy manejando, alguien se me atraviesa, mi primera reacción es de enojo. Yo decido si lo que voy a sentir es enojo o voy a sentir, o vaya, la manera en la que expreso ese enojo, ¿no? Ok. Puedo rayarle a la madre o puedo no decir nada. ¿Sabes si me explico? Entonces, ya es, digamos, como la manera en la que interpretas tú lo que te está pasando. Ok. Ya hay un filtro ahí. O sea, lo que yo entiendo es que la emoción es algo como muy rápido, es algo esporádico, es algo que se da en el momento, en el instante, y el sentimiento es algo más prolongado, ya es algo como, pensado ante una sí. situación. Se podría decir que estás emitiendo un juicio sobre la situación que Ok. que estás teniendo. En cuanto a la emoción, no hay ningún juicio. Esa es la diferencia entre las dos, que es muy importante que la Oye, sepas. ¿tú eres más emocional o tiendes a pensar más sobre cómo vas a actuar? Creo que he evolucionado en mi vida. No voy a negar que antes era muy reactivo. O sea, yo sí me dejaba llevar mucho a veces por mis emociones. Ajá. Me pasaba algo, por ejemplo, bueno, hasta eso era selectivo con la gente, porque hay que saber con quién, ¿verdad? Vas en la calle y no se la vas a hacer de pleito a cualquiera. Pero sí me pasaba a veces con amigos o algo, que cualquier cosita que me podría molestar me enojaba muy rápido. O a veces con exparejas o algo que me decían un comentario, digamos, me dejaba llevar por sentimiento de tristeza o cositas así. Sí, era más emocional. Fíjate que yo creo que a todas las personas nos mueve una emoción. ¿Sí? ¿Cuál es la que nos mueve? No, o sea, va cambiando, va ya. cambiando. ¿Qué vas a decir que una para todo el Sí, mundo? por ejemplo, hay unos que les mueve la culpa, ¿no? Son personas que sienten culpa por todo. Exacto. ¿Sí? Sí, De sí, que sí. porque si no le hicieron un favor a o no hicieron la tarea, o no cumplió con más del horario de su trabajo, y se sienten culpables, ¿no? Bueno, tú sabías que la culpa es una emoción secundaria, Ajá. porque son emociones primarias y emociones secundarias. Ok. A ver, ¿qué te parece si... ¿Quieres que las definamos de una vez? Sí, de una vez. Va, y ahorita les vamos dando ejemplos de cada cosita. Pero bueno, las emociones primarias, las que entrarían dentro de las emociones primarias son la alegría, el miedo, el enfado, tristeza, asco, confianza e interés. Esas vendrían siendo las emociones básicas. Las emociones secundarias vienen siendo vergüenza, la culpa, como lo que mencionabas tú, el orgullo, entusiasmo, satisfacción, desprecio y la complacencia. Y el placer también. Ok. Esas son las emociones secundarias. Estas emociones secundarias, es muy importante aclarar,
son aprendidas, se aprenden a través de la interacción con otros seres humanos. O sea, no nacemos con estas emociones. Cuando naces tienes las emociones primarias. Las básicas, ¿no? Exacto, Las porque innatas. porque hasta cierto punto sirven como un método de supervivencia. Que es un tema que también me gustaría tocar, ¿para qué sirve exactamente cada emoción primaria? Claro. Mucha gente tiene esta idea de que las emociones se dividen en emociones positivas y emociones negativas. ¿Cuáles son las positivas? Pues, por ejemplo, la alegría, pues sí, que vendría siendo el amor, todas estas, ¿no? ¿Cuáles son las negativas? La tristeza, el enfado, no sé, el miedo. Bueno, aquí les vamos a decir algo. No existen emociones positivas y emociones negativas. Todas son neutrales, todas son iguales. Todas son emociones. Exacto, son solamente emociones. No hay buenos ni malos. Entonces, lo que cambia es la manera para qué sirve cada una de estas emociones. Les voy a decir más o menos para qué sirven estas, no todas, pero alguna que otra. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve el miedo? Bueno, antes de empezar, es muy importante saber esto porque para perderle el miedo a nuestras emociones, bueno, de hecho, estás conectando otra emoción ahí, Sí. para sentirnos capaces de poder expresar y poder, ¿cuál fue la palabra que usaste tú ahorita? Canalizarlas bien. Para poder canalizarlas bien, poder expresarlas bien, poder procesarlas bien y tener un estado emocional saludable. Porque si no, esto se refleja mucho, mucho más adelante en un estado emocional muy malo. Te puede generar, como tú dijiste, una depresión, no sabes manejar tus enojos y terminas yendo como el ejemplo ahora de que pasó Will Smith en los Óscares. ¿Sí lo viste? Sí. Muy sonado el tema cacheteando ahí a la del gente. cachetadón que le dio a este, ¿cómo se llamaba? Chris Rock creo que se llamaba. Oye, pobre, le volteó la cara. Sí. ¿Tú qué hubieras hecho qué si hubieras estado en ese? barbaridad. ¿Tú se hubieras regresado o no? La verdad, aquí. Si hubiera sido el Sí. conductor. Sí, ¿tú qué hubieras hecho? Porque la verdad yo admiro que él hubiera podido seguir con la rutina. No, yo creo que hubiera continuado. ¿Tú sí hubieras continuado? Sí, sí hubiera continuado. Y en el lugar de Will Smith, ¿tú te hubieras parado? ¿También a haber hecho lo mismo? ¿Sabes? Me hubiera parado, pero para retirarme. Eso es un ejemplo muy bueno de cómo se canaliza de una manera correcta la Sí, emoción. porque tú puedes manifestar tu enojo de muchas formas, ¿no? Exactamente. Y como dices tú eliges cómo la manifiestas. Exactamente. En este caso él eligió la violencia. Exacto. Pero a lo mejor otra cosa hubiera sido Sí. irte. Pero también aquí es, pues bueno, o sea, la agresión directa era para la pareja. Para la ¿no? pareja, exactamente. También sería pues preguntarle a la pareja de que... ¿Qué Ah, quieres hacer tú? Exacto. Ajá. También ahí podemos entrar a fondo a hablar de esa experiencia que fue muy sonada y que hay infinidad ya de videos ahorita en YouTube hablando opinando sobre esa situación. Pero en realidad no vamos a saber nunca porque los únicos que saben qué está pasando en la relación es ellos. Y hay muchos factores que pueden llevar a esa reacción que tuvo él, ¿no? Pero una de estas puede ser el no saber manejar bien tu enfado, tu emoción primaria del enfado. Y bueno, voy a mencionar ahora sí, después de mencionar este ejemplo, por ejemplo, ¿para qué sirve el miedo, por ejemplo? ¿Para qué nos sirve el miedo? Todas estas emociones están en nosotros para ayudarnos a sobrevivir en cierta manera ante la sociedad, ante el mundo. ¿Para qué nos sirve el miedo? El miedo, por ejemplo, nos ayuda a darnos cuenta ante qué situaciones o qué hechos que vamos a vivir o estamos viviendo no creemos que tenemos la capacidad o las herramientas necesarias para sobrellevarlas. Ok. ¿Y de qué nos sirve saber cuando no tengo las herramientas necesarias? Me sirve saber para prepararme, ¿no? Para prepararme más o para estar más preparado para la próxima situación. Sí. Entonces el miedo no hay que verlo como algo malo, sino en realidad es algo que te ayuda. Sí, te ayuda a crecer y a prepararte. Es como un mecanismo de alerta, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, me recuerdo mucho en algunos diplomados que he llevado sobre trauma y entonces dicen, es como cuando, no sé, vas caminando por el bosque y se te aparece una serpiente. Y empiezas a sentir miedo, alerta, ¿no? El cortisol a todo lo que da y es, ¿qué hago? Exacto. Me quedo aquí, me hago el muertito, me voy corriendo, pero ¿qué voy a hacer, no? Sí, fíjate, algo que dijiste muy, muy, muy importante ahorita, el cortisol a todo lo que da. Creo que por lo mismo se está muy, muy adherido a la palabra, a este tipo de emociones, la palabra negativo, porque no se sienten muy padre.
Se sienten muy feas, ¿no? No, nada comparado como cuando estás alegre, ¿no? Que la sensación es un hype total, o sea, estás alegre, quieres hacer muchas cosas. Cuando estás triste, tienes miedo, estás enojado, no es una sensación muy bonita, ¿no? Entonces, por eso yo creo que se le añade esas sensaciones negativas. Sí, de positivo o negativo. No es algo que nos gusta experimentar, pero deberíamos de aprender o agarrarle el gusto a experimentarlas porque son emociones, yo creo que las consideradas emociones negativas son las que más nos hacen crecer como seres humanos. Sí. Como dijiste tú, como lo de la serpiente. ¿De qué te sirve? A la próxima me sirve no saber, tal vez no vuelvo a pasar por ahí, o me voy con ropa más equipada para que no me muerda la serpiente. O ya no voy, exacto, o sea, te prepara, o sea, de cierta manera te hace prepararte ante situaciones futuras, claro. ¿No? Entonces, va pasando el camión. Ya llegó la comida, es cierto. Y bueno, ese sería el caso del miedo, por ejemplo. Del miedo. Oye, por ejemplo, a mí me gustaría que dieras un ejemplo sobre la felicidad. De la felicidad. Bueno, antes yo quisiera preguntarte a ti, aquí, íntimo, entre tú y yo. ¿Has tenido alguna situación en la que has sentido miedo? Sí. Pues, ¿quieres decirla? Sí. Y si quieres dar el ejemplo para igual analizar la situación y ver de qué manera te ayudó a ti a crecer. Ajá. Pues a crecer. ¿Quieres Kleenex? ¿Quieres saber? No, pero bueno, fue una situación que para mí en el momento no, pues yo no supe qué hacer, que tiene que ver pues con toda esta parte de violencia de género. Pero yo recuerdo que había estacionado mi carro en un estacionamiento ahí por Barrio Antiguo. Okay. De esos que están todos cerrados, que son como casitas de antes. Sí. Sí, para los que no conocen, Barrio Antiguo aquí en Monterrey es una zona, digamos que turística antigua, una ciudad que se preservó antigua, donde hay bares, restaurantes. Ajá. Entonces yo dejé mi carro ahí y ya cuando salgo, en ese tiempo estaba haciendo yo un voluntariado, salgo a recoger el carro, el señor, ya era un señor de la tercera edad, me recibe tipo en el barandal y se va platicando conmigo hacia mi carro, pero después me empieza a hacer insinuaciones, ¿no? Okay. Me empezó a hacer gestos así que con su boca, me intentó agarrar la mano, entonces yo ahí me puse alerta. ¿Ibas tú sola? Sí, yo iba sola y con muchísimo miedo. Claro. Yo tuve que correr a mi carro. Me subo, cierro la puerta y el señor se me pega a la ventana y me intentaba abrir la puerta. Entonces yo lo que hice de volada. Y no había policía cerca ni nada. No había nadie. O sea, sí había más carros, pero no había más gente. O sea, te lo cuento y todavía siento la emoción, claro. ¿no? Entonces me voy de reversa y me salí sin pagar el boleto, ¿verdad? No, pues sí, claro, obviamente. Pero... Tipo, no te vas a quedar a ver, de aquí lo espero que me traiga el boleto pagado. Sí, no, exactamente. Entonces, yo creo que esa vez es una de mis experiencias de vida que más he sentido miedo. Ahora, cuando viviste esa experiencia, ¿cómo se sintió el miedo? ¿Cómo se sintió? Horrible, ¿no? Pues, sí. o ¿cómo lo podrías decir en palabras? Sentí que la sangre se me iba totalmente a mis extremidades. O sea, haz algo porque tu vida está corriendo peligro aquí. Fíjate lo que acabas de decir. Sí. Te llegó la sensación de que tu vida estaba corriendo peligro. ¿Por qué creías que tu vida estaba corriendo peligro? Porque alguien me quería atacar. Y porque no, tal vez tú sentías que no tenías las herramientas para poder defenderte. Sí, definitivamente. Entonces, aún yo viendo que era una persona de la tercera edad y demás, pero involucran otros factores en el momento en donde también no sabes qué hacer, ¿no? Claro. Porque es como, ay, me está pasando esto, pero en tu mente dices, bueno, a lo mejor no, o tratas como de justificar el acto de la persona y demás, entonces, entras como en un conflicto, ¿no? De que, ¿qué hago? Pero está pasando esto, no está pasando. Ajá. Pero fíjate, me llama mucho la atención esta experiencia tuya porque literal describe todo lo que acabamos de decir sobre el miedo. Tú tuviste esa sensación porque, como dices, inconscientemente no sentías que tenías las herramientas para poder defenderte ante esa persona si es que llegaba a hacer algo contra ti. Entonces, ¿qué hizo tu cerebro, tu mente o tu cuerpo? Fue ponerte en un estado de alerta para ya sea huir de ahí, escapar o defenderte, ¿no? Entonces, o paralizarme, que afortunadamente no fue el caso. Exactamente. Sí. Entonces, ahí tocamos ese tema. El miedo, ¿para qué te sirvió ahí a ti? Para prepararte y defenderte, ¿no? Entonces, solamente quería poner ese ejemplo para que quedara un poquito más claro. Pero, por ejemplo, esto que tú mencionabas sobre tu amiga que se sintió muy aliviada cuando lloró, yo me recuerdo que cuando salí de ahí, yo lloré mucho
Bueno, pero sí, también porque sentía mucho enojo y mucha impotencia, claro. ¿no? Es que el llanto no nada más viene de la tristeza. Ajá. Esa es otra cosa muy importante. Sí. Está la idea de que si, es que nada más lloras o ves a alguien llorar y crees que está triste o deprimido. Y no, se puede llorar hasta de felicidad. O sea, y bueno, a mí me gustaría saber ahora que dijiste eso. Igual lo vamos a tocar más a fondo un poquito más adelante, pero Sí. ¿qué sentiste cuando terminaste de llorar? No, ya me sentí así como más descansada, ahora sí desde que, bueno, ¿qué voy a hacer? Ok, fíjate. Tengan eso ahí, anotado cómo se sintió después del llanto porque lo vamos a tocar más adelante, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora vamos a tocar la emoción que dijiste, la alegría. ¿Para qué sirve la alegría? ¿Para qué crees tú que sirve la alegría? Para sentirnos vivos. Algo así, algo así. La alegría es para mantenerte presente en el momento que estás disfrutando. Te podría decir así de grande, un poquito general, Sí. para eso es la alegría. Para estar presente en el momento que estás disfrutando, es como para mantenerte un poquito más alerta, pero es no alerta en el sentido igual que el miedo, porque la alegría lo que hace es bajar tus niveles de cortisol, que son el estrés y todo esto, ¿no? Entonces entras en un estado como de calma, de relajación, digamos que en esta emoción, cuando estás en esta emoción, tu cuerpo se deja de preocupar por el exterior y empieza a hacer cosas por su interior. Órale, De hecho, padre. hay muchos estudios que demuestran que varias enfermedades pueden llegar a mejorar, algunas sanar totalmente, si trabajas mucho la emoción de alegría, como riéndote, viendo películas que te hagan sentir alegre, leyendo cosas también que te hagan sentir motivación, alegría. Como te digo, la risa es una de las cosas que baja mucho los niveles de cortisol. Por ejemplo, hacer ejercicio. Ándale, exactamente, hacer ejercicio, o meditar, por ejemplo, que es algo que últimamente se está poniendo también mucho de moda. La verdad yo lo hago, creo que tú también lo haces, o no lo practicas. ¿O lo has practicado alguna vez? Meditación guiada, sí. Sí, pues es lo mismo y te digo, es eso, o sea, es entrar en este estado se llama alegría, pero es un estado emocional que hace que tu cuerpo empiece procesos internos, que cuando está en un estado de alerta, por lo que se preocupa más es por los externos, ¿no? Como ahorita, ¿qué hago para huir de aquí? Mis brazos, mis manos, mis piernas, ¿qué necesito? Y cuando no estás en ese estado, tu cuerpo ya dice, bueno, afuera está tranquilo, me voy a mi interior y hago lo que tenga que hacer para Oye, sanar. qué padre, sí es cierto, porque entonces cuando estamos en un contexto que no nos tenemos que preocupar por nuestra seguridad, ya podemos hacer como este trabajo. Exactamente, ¿sí? exactamente. De hecho, no hay muchos psicólogos que lo digan, pero también se está poniendo muy de moda dentro del mundo de la psicología la meditación, porque es algo comprobado que sí ayuda bastante, ¿no? Sí. De hecho, puedes aprender a manejar también estas emociones primarias, como el miedo, el enojo y todo, aprender a conocerlas desde un punto de vista más como una tercera perspectiva más fuera, ¿no? Pero bueno, esa es la alegría. ¿Para qué crees tú que sirve el enfado? A ver. El enojo, ¿para qué crees que sirve el enojo? No sé. ¿No sabes? Yo creo que para muchas cosas. Sí, claro. Bueno, ahí les va. El enfado en sí sirve para saber poner límites. Ajá. Para poder poner límites. Para que la otra persona no pase esa raya hacia un espacio personal o hacia algo que tú puedes considerar como una amenaza. Ajá. ¿No? Entonces, ¿has tenido alguna experiencia con algo así, del enfado? ¿De poner límites? Sí. Sí, mucho. Sí, sí, bueno, es en realidad, a grandes rasgos, para eso sirve el enfado. Entonces, podemos ver otra vez, el enfado es una emoción que se considera negativa, pero no es negativa en sí, o sea, en realidad te ayuda, te puede beneficiar. De hecho, si no manejas desde muy chico el enfado de la manera correcta, cuando seas mayor, en caso de relaciones de pareja, no vas a saber poner límites. Que es algo que hemos tocado en episodios pasados, es algo muy importante de saber. Hasta en el trabajo no vas a saber poner límites. Es cuando las otras personas, los demás se aprovechan de ti porque no sabes poner estos límites. Sí. Para eso Oye, Rolando, sí. yo te tengo una pregunta. Perdón, Échala. te interrumpí. Dime. Yo he escuchado mucho que cuando tú estás sintiendo una emoción muy fuerte, o sea, sí, con intensidad, y dicen, no tomes decisiones cuando sientas una emoción muy intensa. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, no tomes decisiones cuando estás muy, muy feliz o no tomes decisiones cuando estás muy, muy enojado. Claro. ¿Qué piensas sobre esto? Fíjate, creo yo que esto aplica cuando no sabes canalizar las emociones de la manera correcta. Okay. Si eres una persona que se enoja muy rápido, muy fácil, claramente no deberías de actuar a la primera, ¿no?
Si eres una persona que se enfada, pero sabe darse cuenta cuando está en una emoción de enfado, o sea, sabe detectar esa emoción y decir, ah, cabrón, perdón, ah, caray, ahorita estoy enfadado, pues bueno, no voy a reaccionar así tal cual, no me dejo llevar por la emoción. Sí. Entonces, O sea, no vas a actuar tan rápido. exactamente, sabes procesar la emoción, canalizarla y pues tal vez llevarla de la manera correcta, ¿no? Ajá. Pero bueno, vamos a seguir adelante. A mí me gustaría tocar, antes de seguir con más del tema, Ajá. ¿para qué sirve la tristeza? Ok. Que mucha gente le tiene mucho miedo a la tristeza. Bastante. Y es muy incómodo sentir tristeza. Y tengo una experiencia también con con esta emoción. Algo que me sucedió hace poco. La tristeza en sí sirve para ayudarnos a procesar situaciones de pérdida. O ya sea algún familiar, pérdida de algún empleo, nos estamos cambiando de ciudad, perdemos amistades, cualquier situación de pérdida situación de alguna pérdida, en algún duelo, lo que se vive mayormente es tristeza, ¿no? Dentro de otras cosas, lo mayor es tristeza. Y la tristeza nos ayuda a procesar esta etapa de pérdida. Ok. Entonces, voy a platicarles la experiencia que tuve con esto. Ahí les va. ¿Es personal? Bueno, es personal porque me pasó a mí, pero no es algo que me haya pasado a mí, sino fue a través de otra persona. Ah, ok. Bueno, de hecho, es hablando, podemos tocar mi experiencia o platicar con la tuya, la que tuviste con el llanto. No, dale. Que se relaciona, van de lo mismo, porque tú mencionabas hace rato, les dije que se acordaran, que ella dijo que lloró al final. Y al final de que lloró, se sintió más calmada para poder accionar de una manera más consciente, ¿no? Sí. Bueno, tuve una experiencia con otra amiga, que también, por las amigas tragediosas yo, Sí. está pasando por una situación muy difícil. Las quiero mucho, pero qué bárbaras. Todos hemos estado así en situaciones difíciles. El punto es que está pasando por una situación también muy complicada, ¿no? Ok. Ella me comentaba que después de llorar, me hizo un comentario muy curioso, igual que mi amiga anterior, que me llamó mucho la atención. Que después de llorar, cuando lloraba, se sentía muy tranquila, muy relajada. Y quiero hablar de ese tema, en este caso estamos hablando de llanto viniendo desde la tristeza, ¿no? Okay. Porque como dijimos, puede venir desde la felicidad, puedes llorar de risa, o sea, puede muchas cosas, ¿no? Pero el llanto, y voy a leerlo aquí de una investigación que hice, en sí mismo el llanto es una catarsis que alivia de forma inmediata el sufrimiento al 30% de las personas que lloran. Puede ser también en el caso que estés muy estresado o que hayas tenido un susto muy fuerte, como en tu caso, lloras. El proceso de llorar se podría decir que es como una purga. A mí me gusta decirle que es como una purga. Como si tuvieras una manguera hecha un nudo y está todo el agua ahí, presión, y al liberarla sale todo y se libera, ¿no? Para mí, yo lo veo de esa manera. En ese caso es la tristeza, el llanto relacionado con la tristeza. ¿Has tenido más experiencias tú con el llanto donde de plano lloras y lloras y lloras y al final es como que terminas como si estuvieras un poquito tomado, muy así de que hasta te quieres dormir? Sí, da sueñito. Sí, ándale. Ya me dio ganas de dormir, sí. Fíjate que me ha pasado, por ejemplo, hay varias experiencias, pero con pacientes que traen mucho emocionalmente, pero porque por mucho siempre se han contenido de un montón de emociones, y entonces es su primera sesión y pum, llore, y a lo mejor te dicen una que otra palabrita, pero llorar. Claro. ¿Y qué haces en terapia? O sea, dejarlo llorar. Exacto. Porque es lo que necesita. Sí, es como purgar todo lo que traías cargando desde, pueden ser semanas o meses, ¿no? Exacto, que no siempre la terapia va a ser dejarlo llorar, ¿no? Claro, o sea, obviamente sí, ¿no? tienes que hacer intervenciones para que pueda procesar las emociones que se ha contenido por mucho tiempo, pero sí es muy importante dar ese espacio. Porque hasta hay gente que ni siquiera no sabe ni cómo darle nombre a lo que está sintiendo. Exacto. Bueno, sí, por lo que está pasando. Fíjate, hay otra cosa muy importante que encontré en esta investigación. En esa investigación comentaban que no nada más es muy importante que llores, sino ante quién estás llorando. Sí. Es muy importante. No es lo mismo que yo llore frente a por ejemplo, un amigo muy cercano, mi hermano, mi papá, mi mamá, a que llore con la señora de aquí de la esquina que ni me conoce, ¿verdad? Pues no va a generar la misma... Es muy curioso porque se genera como esta conexión de yo te digo y saco y tú me escuchas, y esa sensación de que tengo de que alguien me está
digamos, como conteniendo, acompañando, Ajá. me hace sentir todavía más relajado. Claro. Es muy, muy interesante. Esa es la parte positiva, pero también existen casos en donde las personas, incluso yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Ujú. Vemos a alguien que queremos llorar y nos sentimos como que tristes y decimos, Claro. no, hombre, no llores, no llores, no llores. Sí. Pues deja de llorar, no pasa nada. De hecho, quiero mencionar ahí algo. Yo antes de ser psicólogo, me pasaba mucho. Yo no me gustaba ver a la gente llorando. Sí. Porque hasta cierto punto lo sentía como incómodo. Para ti. Para mí, exacto. Exacto. Porque eso es otra Ajá. cosa. No era incómodo por ellos, era incómodo para mí. Ya tuve que yo trabajarlo conmigo y ver por Sí. qué para mí era incómodo, ¿no? Sí, es como decirle a la gente, deja de llorar porque me hace sentir incómodo. Exactamente. No. De hecho, hay un TikTok así que me da mucha risa donde dicen eso, ¿no? Pero sí, es eso. O sea, es ver por qué para ti es incómodo, porque también a lo mejor hay falta ahí un trabajo de aprender a procesar la tristeza, Claro. ¿no? De mostrarla, expresarla. Y pues bueno, ese fue el tema de hoy, las emociones. Que a mí se me hace un tema súper interesante, me encanta hablar de este es un tema tema. muy profundo. Sí, bastante. Ajá. Y a lo mejor si ustedes quieren, podemos también hacer otro episodio, episodio sobre esto. parte 2, porque da mucho también para este tema. Claro que sí. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, como Los Psicomentaristas, en Twitter como Los Psicomental, Ajá. YouTube para que nos vean, Spotify para que nos escuchen. Sí, síganos, por favor. Sí, suscríbanse, compártanlo, denle me gusta, todo ese Ajá. rollo. También nos pueden encontrar en nuestras redes personales, a mí como RolMTZ2. Y yo en Instagram estoy como psicóloga Pocket y en TikTok estoy como psicóloga forense. Es bien tiktokera, como 2 millones de seguidores. ¿no? Más o menos. Ah, Bien modesta, aquí la modestia no existe. Pero bueno, y pues eso fue todo por hoy de este episodio número 4. Esperamos les haya gustado. Ajá. Acuérdense de siempre de vivir. y no solamente existir. Nos vemos. Adiós.